Bien, mis amados hermanos, como les mencionaba, hoy vamos a estar entonces estudiando el noveno mandamiento. Y creo que todos conocemos la historia o el cuento de Pinocho. ¿Han escuchado ustedes ese cuento o han visto la película? Pinocho es un personaje o es una marioneta de madera creada por un señor que se llama Geppetto, un viejo carpintero que deseaba para su última creación algo particular. Pinocho era una bonita marioneta de madera que podía convertirse, o él rogaba eso, pedía eso, que se pudiera convertir en un niño de verdad. El hada azul le concedió el deseo, no sin antes advertir a Pinocho que para ser un niño de verdad debía mostrar ser generoso, obediente y sincero. Para ello tenía la ayuda de un grillo que se llamaba Pepito Grillo, que le ayudaría en esa labor y que sería como su conciencia. Sin embargo, en los días siguientes, en vez de hacer lo que tenía que hacer, entre ellas ir al colegio, Pinocho se ve envuelto en una serie de problemas por causa de la desobediencia y la mentira, que lo lleva a sufrir una serie de consecuencias. Y una de las más significativas era que cada vez que Pinocho decía una mentira, se le crecía la nariz. Esa es, creo que, la cosa que más lo identifica. Entonces, cada vez que miente, se le crece la nariz de madera. Al final, Pinocho, en la historia pasa esto, al final Pinocho tiene un buen corazón y gracias a Pepito Grillo se da cuenta de todos sus errores. Geppetto consigue su deseo y Pinocho se convierte en un niño de verdad y que no vuelve a desobedecer ni a portarse mal ni a decir mentiras. Esto me llevó a pensar, mis amados hermanos, ¿qué pasaría si por alguna razón sucediera que cada vez que decimos una mentira se nos creciera la nariz? La pregunta sería, ¿cuán larga cree usted que sería su nariz? Y creo que esta historia ilustra perfectamente lo que significa esto. De hecho, cada vez que usted busca la imagen de un mentiroso, lo que va a encontrar es precisamente la nariz larga. Es como una representación de lo que es la mentira. La manera de ilustrar entonces a un mentiroso es precisamente de esa forma. El noveno mandamiento tiene que ver precisamente con el uso que le damos a lo que decimos y actuamos de acuerdo o en relación con la verdad. Así que de todo lo que vamos a estar hablando, tenemos que enfatizar lo que significa la verdad en la cual nosotros debemos movernos y actuar. El mandamiento lo que nos está diciendo es no des falso testimonio. Y la intención del mandamiento, la letra o lo que literalmente implica el mandamiento es no mentir en un juicio contra otra persona. Pero el mandamiento no se puede limitar solamente a los estrados judiciales. De hecho, si ustedes pudieron ver el video de Dennis Prager que compartimos en el grupo de WhatsApp, se va a dar cuenta que no solamente se limitaba a la cuestión judicial, porque no es en el único lugar en donde una persona miente. O sea, podemos mentir. Y hablo de poder mentir no en el sentido de que tengamos permiso para mentir, sino que tenemos la capacidad o actuamos mintiendo. No es en el único lugar en que una persona miente. A la verdad, nosotros mentimos en muchos lugares. Por eso es que el mandamiento abarca o incluye todo aquello que afecta a la verdad y que está fundamentado en Dios mismo como la verdad. Por eso es tan importante estudiar este mandamiento. El Catecismo de la Nueva Ciudad, como hemos estudiado en otras ocasiones, habla acerca del noveno mandamiento, diciéndonos que no mintamos ni engañemos, sino que hablemos la verdad en amor. Y esto tomando en cuenta un pasaje en la Escritura en Efesios capítulo 4, que es lo que nosotros debemos hacer en la nueva vida como creyentes, hablar la verdad en amor. Cuando se habla de un testimonio se considera que se estaba entonces delante de un tribunal y que se estaba juzgando un delito. Así que como la vida de la persona que está siendo juzgada estaba en riesgo, el testimonio tenía que ser verídico, porque tu testimonio podía condenarlo o podía absolverlo. Así que era muy serio. Pero como les digo, la implicación es mucho más profunda para la vida en sociedad. Como dice Dennis Prager, imagínense una sociedad en donde no hubiera mentiras. De la misma forma en que lo consideramos la semana pasada, imagínense una sociedad en donde no hubiera robos, donde no hubiera hurto. ¿Cómo sería esta sociedad? Ahora, imagínense una sociedad en donde las personas lo que se comprometen a hacer lo cumplen, donde siempre hablan con la verdad. ¿Cómo sería esta sociedad? La implicación entonces va mucho más profunda de la vida en cuanto a nosotros como sociedad, como individuos. Un testimonio entonces es una declaración que sirve para demostrar si un hecho es verdad o no.
Y en el mandamiento va mucho más allá de solamente decir una mentira en un estrado judicial. Levítico capítulo 19, vamos a ver 2 versículos. Levítico capítulo 19, el versículo 11 dice la palabra del Señor. Aprovechando que ya esta mañana iniciamos en nuestra lectura de Levítico, dice la escritura, Levítico 19, versículo 11, no hurtaréis, como lo veíamos la semana pasada, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Ahora, noten lo que Moisés le está diciendo al pueblo en cuanto a sus relaciones. Noten que no lo está llevando al estrado judicial. Es en cuanto a las relaciones. El uno y el otro tienen que respetar su propiedad privada. El uno y el otro tienen que hablar con la verdad. No tiene que haber mentira, no tiene que haber engaño. Versículo 16, dice la palabra del Señor. No andaréis chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y por qué hablamos aquí de chisme? Porque el chisme está muy relacionado con la mentira. Así que es importante que nosotros veamos todo lo que está en juego en este mandamiento, porque no solamente se trata de la reputación y la buena imagen de nuestro público, de nuestro prójimo, sino que tiene que ver con todo en cuanto a la vida de esa persona, en público y en privado. Es por eso que al considerar el 9º mandamiento debemos considerar al Señor de la verdad, quien es el fundamento de este mandamiento. Y de allí el título de este sermón, el 9º mandamiento, el Señor de la verdad. El 9º mandamiento del Señor de la verdad. Y mi intención en esta mañana es que conozcamos el significado de este mandamiento y lo que este mandamiento requiere de nosotros, lo que el Señor requiere de nosotros a través de este mandamiento. Por eso debemos partir de una base fundamental y es considerar al Señor de la verdad. Y es nuestro primer punto. El mandamiento nos revela el carácter de Dios. Todos los mandamientos están fundamentados en el carácter de Dios, en quién es Él. Pero particularmente es muy importante porque como vamos a ver, tiene que ver con todo lo que Él es. El carácter de Dios. Dios no miente, ese es su carácter. La Escritura nos dice que Él no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Él lo realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Vayamos por favor a Números capítulo 23, el versículo 19. Y es la base de entender esta particularidad del carácter de Dios. Números capítulo 23, versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y el contexto en el que se está dando esto es el momento en el que el pueblo está en el desierto, está dando sus vueltas allí en el desierto en el recorrido y se encuentran con un profeta que se llama Balaam. Y él es contratado para maldecir el pueblo del Señor, pero el Señor no le permite a Balaam maldecir al pueblo. De hecho, ahí está la historia de la burra de Balaam, por si quieren leerlo. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ahora, ¿de quién está hablando? Balaam, que es el que está hablando en este momento, está hablando acerca de Dios mismo y está colocando a Dios en una relación totalmente diferente a la del hombre. No es como el hombre. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Nosotros como seres humanos caídos, nuestra humanidad tiene una tendencia hacia la mentira, pero Dios no es así. Él no es hombre para que mienta. Y es importante entender esto porque Él no tiene necesidad de mentir. Nosotros, al contrario, usamos la mentira por múltiples razones, todas equivocadas, pero Dios no tiene esa necesidad. Dijo, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, dice, Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Noten el carácter de Dios. Él dice y las cosas que dice se cumplen. Parte de sus atributos es que Él no miente. Por tanto, la verdad en Dios, la verdad es un aspecto fundamental de quién es Él. Y esto es importante para nosotros. Porque la base y el fundamento para este mandamiento no está en nosotros, está en Dios mismo. El único Dios verdadero es un Dios veraz. Es veraz, Él actúa siempre con verdad. Cuando hablamos entonces de la veracidad de Dios, estamos hablando de su autenticidad, Lo que es Dios, de cómo Él se revela a sí mismo y lo que Él es realmente. Ese conocimiento que corresponde siempre a cómo son todas las cosas. Por eso la verdad está en función de Él.
Más adelante en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar a Jesús hablando acerca de la verdad. Uno de los momentos más maravillosos y aún en medio de la dificultad de lo que está experimentando el Señor siendo juzgado, es encontrarse con Poncio Pilato y surge la pregunta de ¿y qué es la verdad? Y esa respuesta el Señor ya la había dado tiempo atrás. La verdad no es un concepto, no es una idea, la verdad es una persona, la verdad es Dios mismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Él es la fuente y la norma de la verdad para toda su creación. Martica colocaba algo y compartía en el grupo de mujeres, y yo también colocaba en mi estado: cuando Dios dice algo, cuando Dios argumenta algo, el argumento ya ha finalizado, o sea, ya no hay nada más que agregar. Porque Él es la verdad. Él no tiene que estar, no hay cuestionamiento en cuanto a lo que Él dice. La definición de verdad también es muy importante. En medio de un mundo en el que nosotros estamos hoy en día, donde la verdad se ha vuelto relativa, donde la verdad depende de la opinión de cada uno y donde la verdad ya no corresponde a la realidad, esto es importante. La verdad es definida como aquello que corresponde a la realidad. Pero hoy en día las personas no aceptan eso. Hoy en día la verdad depende de la opinión de cada uno. La verdad se ha vuelto una cuestión de opinión. Y si es verdad para ti, pues está bien. Pero eso no es cierto. La verdad es una cuestión objetiva, no subjetiva, no depende de mi opinión. Y eso es algo importante. La verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad. Y dice Sujel Michelén, el pastor, que es según Dios lo ve. Si Él es la fuente de la verdad y Él determina lo que es verdad, pues no habría cuestionamiento sobre eso. Él es la fuente de la verdad y nos demuestra la verdad. Actúa con verdad y habla con verdad. Por eso lo que Él manifiesta en su hablar y en su actuar corresponde a quién es Él. Él actúa con verdad porque Él es verdad. Por eso es importante que la razón del mandamiento emana de quién es Dios. De hecho, lo compartíamos en una cápsula semanas atrás. Génesis 1:1 es fundamental para nuestra comprensión de nuestra fe, de lo que dice inclusive la Escritura. Porque la Escritura empieza con una afirmación. Dios en el principio. Esa afirmación es supremamente fundamental, porque si no es cierta, todo lo demás es mentira. Pero Dios es real. La Biblia inicia con esa afirmación, con esa verdad y sustenta el resto. Entonces por eso podemos creer lo que está aquí. Y esto es importante porque Él es la razón de este mandamiento. Así que hay que considerar la razón de este mandamiento según su propósito, como lo dice un autor. Dado que Dios, que es la verdad, aborrece la mentira, entre nosotros debemos cultivar la verdad sin disimulo. Y voy a volver a leer esa frase. Dado que Dios, que es la verdad, aborrece la mentira, entre nosotros debemos cultivar la verdad sin disimulo. Y es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Dios aborrece la mentira. ¿Por qué la aborrece? Porque es contraria a su carácter. Es contraria a quién es Él. Vaya conmigo por favor al Salmo capítulo 5, el versículo 4 al 6. Salmo capítulo 5, versículo 4 al 6, dice la Escritura en el Salmo capítulo 5, porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hablan o hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ahora noten cómo ve Dios al mentiroso. Dice, aborreces al que hace iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Proverbios 6, más adelante, Proverbios 6, versículo 16 al versículo 18. Proverbios 6, 16 al 18, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora noten de esos versículos cuántas cosas están en relación a la mentira, la difamación. Dice el versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa. El versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De 7 cosas, 3 están en relación a la mentira.
Ahora eso nos habla mucho de qué es lo que Dios es, de quién es Él y de cómo nosotros debemos actuar en cuanto a la verdad. Proverbios 12, más adelante Proverbios 12, el versículo 22. Proverbios 12, versículo 22. Los labios mentirosos, y esto es muy diciente, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Voy a volver a leer ese versículo. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Ven? ¿Ven lo importante que es para Dios este aspecto? Él habla verdad y de acuerdo a la verdad nosotros debemos actuar. Los labios mentirosos son abominación al Señor. Nos muestra entonces que la mentira no es compatible con quién es Él. Él no tolera la mentira. De hecho, más adelante Pablo mismo va a usar este argumento en Romanos capítulo 3 para decir, hablando acerca de la condición de la... Con su lengua engañan, dice. Veneno de áspides hay en su lengua, hablando acerca del carácter pecaminoso del ser humano. Así que es importante identificar el carácter de Dios y cómo Él considera la mentira. Y esto entonces nos lleva a considerar nuestra propia condición, nos confronta con nuestro propio carácter. Mis amados hermanos, y Mari lo mencionaba también en el grupo de mujeres esta mañana, y cuando lo conversábamos esta mañana me llamó mucho la atención. ¿Saben cuál es una de las más grandes mentiras que nosotros podemos creernos? Que nosotros somos buenos. Que nosotros somos buenos. A la verdad, lo que nos muestra la palabra del Señor es que nuestra condición es una condición caída y que nuestro carácter no se conforma a la imagen de Dios, al carácter del Señor. Si yo me comparo con muchos de ustedes y si ponemos el ejemplo de Pinocho y si nos pusiera a crecer la nariz, tal vez yo estaría diciendo, no, mi nariz no es tan larga como la de otra persona. Pero el problema, mis amados hermanos, es que el estándar no somos ninguno de nosotros. El estándar para esto es Dios mismo, que Él es la verdad. Si Él es la verdad, ninguno de nosotros podría considerarse bueno, porque todos nosotros hemos pecado. Y es cuando nosotros tenemos que confrontar nuestro propio carácter, y es el segundo punto. El mandamiento nos confronta porque nos muestra nuestro propio carácter. Cada uno de nosotros a través del mandamiento se puede identificar y puede darse cuenta. Pensemos esto, mis amados hermanos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque si Dios, que estableció un mandamiento en cuanto a no decir mentiras, es porque constantemente nosotros vamos a mentir. La mentira es una tendencia en nosotros como seres humanos. Tal vez no se nos crece la nariz como a Pinocho cuando mentimos, pero ese pecado se hace evidente en nuestras vidas y lo podemos ver en la vida de los niños. Y los niños que están acá pueden decirme si no es así. Si yo les preguntara, y no estoy buscando que me respondan niños, pero si les preguntara, ¿sus padres les han enseñado a mentir? Seguramente la respuesta va a ser no. ¿Qué buen padre enseñaría a su hijo a mentir? Ninguno. Sin embargo, uno de los primeros pecados que se hace evidente en la vida de un niño, ¿cuál es? La mentira. Cuando un niño hace un daño en casa, y niños que están acá, no sé si les ha pasado, pero seguramente sí, porque niño fui y he crecido. Cuando un niño hace un daño en casa, ¿cuál es su primera tendencia natural? Yo no fui. No, yo no fui. Se cayó solo. Así estaba. ¿Cierto? O sea, ese es, pero, y esto es importante entenderlo cuando son responsables. O sea, cuando ellos son responsables, se evidencia entonces la mentira como algo natural. O cuando ocultan algo. O cuando ellos son responsables y no quieren asumir la responsabilidad. La mentira, mis amados hermanos, la mentira viene desde el mismo Génesis. En Génesis capítulo 3 surge la primera mentira. Cuando la serpiente en el jardín engañó a nuestros primeros padres, ellos le creyeron. Porque ¿cuál fue la mentira? Con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Y Eva le dijo, no, de todos los árboles podemos comer menos de este. Y la serpiente, no es así, no van a morir. Sino que Dios sabe que cuando ustedes coman, sabrán todo.
Y ahí estoy parafraseando lo que nos dice la Escritura. Pero esa fue una mentira que los seres humanos creyeron, que Adán y Eva creyeron. Mis amados hermanos, el problema con la mentira no es solamente que yo soy propenso a ser engañado, sino que yo mismo soy propenso a engañar. Tengo la tendencia a engañar. Por eso el salmista, cuando mira su propia condición y cuando mira la condición de la humanidad, dice en el Salmo 116, el versículo 11 de la siguiente: y di que en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso. ¿Quién se escapa de la mentira? Todos nosotros estamos en la misma condición. Todo hombre es mentiroso. De hecho, el apóstol Pablo hablará acerca de este argumento y va a decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es algo en nosotros, es algo que hacemos de múltiples maneras. La mentira, por definición, es una afirmación que se sabe no corresponde a la realidad. Si la verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad, la mentira es dar una afirmación que no corresponde a la realidad. Y lo que hace que la persona que la dice no sea confiable. Y eso es importante entenderlo. Cuando una persona miente, el primer perjudicado es él mismo. Porque yo ya no tengo la seguridad de poder confiar en esa persona que me ha mentido, que me ha engañado. Y eso es importante. Hay tres elementos en una mentira, y Arthur Pink dice esto. Tres elementos que incluyen la mentira: decir lo que no es verdad, hacerlo de manera deliberada y hacerlo con la intención de engañar. Decir algo que no es verdad, hacerlo de manera deliberada y hacerlo con la intención de engañar. Pero como hemos visto, en los otros mandamientos hay mucho más allá. Existen múltiples maneras en las que nosotros violamos este mandamiento. El mandamiento habla de nuestro prójimo, por eso consideremos las faltas contra nuestro prójimo. ¿Cómo yo violo este mandamiento? Lo que nos pasaba la semana pasada, si preguntáramos quién ha sido víctima de un hurto, todos nosotros podríamos levantar la mano. Pero ¿cuántos de nosotros hemos robado? Y como lo veíamos la semana pasada, muchas veces y de múltiples formas. Pero lo mismo podemos aplicar aquí a la mentira. ¿A cuántos de nosotros nos han mentido? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos usado también la mentira? Y algunas de las formas es, por ejemplo, la calumnia. La calumnia es toda manifestación falsa o maliciosa que se hace con el fin de causarle daño a otra persona. Eso es lo que es una calumnia. Manifestación falsa o maliciosa, que se hace con el fin de causarle daño a otra persona. Es cuando alguien lanza un rumor de algo que no es cierto, pero que empieza a propagarse. Es que fulanita, ella, está robando a la empresa. Ella tiene amiguitos. Ese tipo de cosas que uno escucha por ahí, uno escucha y uno presta atención. Lanzar rumor de alguien sobre esa persona. Proverbios capítulo 10, el versículo 18 dice la palabra del Señor. Proverbios 10, 18, miren lo que dice la Escritura acerca de esto. Proverbios 10, 18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Ahora, noten lo que está diciendo la Escritura. El que propaga calumnia, el que está usando que está violando el 9º mandamiento, es un necio. Y la relación ahí para la palabra necio es una persona sin moral. Es una persona a la que le falta moral. ¿Qué intención tiene una persona de dañar la imagen de otra? Pero pregunta, ¿no hemos sido nosotros también víctimas? No solamente víctimas, sino victimarios. Porque ninguno de nosotros podría ser inocente en cuanto a esto. De intentar desacreditar a la otra persona, de afectar la imagen de otra persona. Pero no solamente está la calumnia, está la difamación o la injuria, que es mucho más grave. Es otra modalidad de calumnia, es la calumnia llevada a otro nivel. Porque tiene más peso, porque se hace con la intención de desacreditar el honor de una persona y de descalificarla. Y para eso se usa todos los medios que estén al alcance. Medios de comunicación, redes sociales, es lo que usan muchos los políticos. Desacreditar la imagen de su opositor, difamarla, hablar acerca de lo peor de esa persona y lo usa a través de espacios que tienen mayor alcance, porque de esa forma entonces su imagen va a ser más perjudicada. La calumnia y la injuria dañan la dignidad, la reputación y la integridad de aquel quien es calumniado o injuriado. Eso es una falta de amor
por el prójimo. ¿Y es por qué es tan grave? Precisamente por eso, porque está violando no solamente este mandamiento, sino está demostrando falta de amor por el prójimo. Pero otra forma en la que nosotros violamos este mandamiento y que tal vez no le ponemos tanta atención es cuando hacemos adulación, o perdón la expresión que voy a usar, lambonería. Esa persona que alaba exageradamente a la otra persona porque tiene un propósito de obtener un beneficio para sí mismo de aquel que está recibiendo la adulación. Eso ocurre mucho en lugares en donde hay una persona importante o donde hay una persona de poder. Engrandecer las cualidades de otra persona para satisfacer su vanidad y su amor propio es manipulación. Y lo que se busca es tergiversar al exaltar al otro. Y ahí se está mintiendo, porque se está usando con la intención equivocada. ¿A quién no le gusta que lo alaben? A que se le reconozca algo que ha hecho. Y sin embargo, cuando la intención es obtener algo a cambio, entonces la intención ha hecho que sea mentira. Yo puedo reconocer la labor de una persona y puedo hacerlo de forma correcta. Es correcto cuando usted reconoce el esfuerzo y la labor de una persona. Pero cuando su intención al reconocerlo es recibir un beneficio, mi amado hermano, mi amada hermana, usted ha violado el 9º mandamiento. Porque está mintiendo. Su intención no es la correcta. Proverbios capítulo 26, y en estos proverbios nos va a servir muchísimo. Proverbios capítulo 26, el versículo 24, el versículo 28 dice la palabra del Señor. El que odia disimula con sus labios, más en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Y lo que está diciendo el proverbista acá, en este caso Salomón, tiene que ver precisamente con el uso equivocado de esa adulación, que tiene la intención de obtener algo a cambio. Mi suegra le decía a Mari hace unos años atrás, y Mari siempre lo recuerda: gente melosa, gente amargosa, porque usa la adulación para obtener algo que al final va a producir amargura. Ahora, vuelvo y reitero, tú puedes reconocer la labor de una persona, pero nunca con la intención de obtener algo a cambio. ¿Cuáles son las intenciones entonces? Por eso debes tener cuidado, y claro está que no debemos usar esas prácticas. De hecho, el mismo Señor Jesús fue víctima de esto, y Él no se dejó engañar por los halagos de personas que se le acercaron con malas intenciones. Marcos capítulo 12, el versículo 14 nos muestra un ejemplo. Marcos capítulo 12, el versículo 14, dice la palabra del Señor que se le acercó un hombre y le dijo las siguientes palabras. Marcos 12, versículo 14, dice la palabra del Señor: y viéndolo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él respondiendo les dijo esto. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acá? Tenía que ver precisamente con eso, con esa adulación. Maestro, bueno, es que nosotros sabemos, nosotros hemos visto que es lícito. Miren la intención tan velada que tenían estos hombres, porque como lo estudiamos la semana pasada, la intención era precisamente hacer quedar mal a Jesús delante de los gobernantes para causarle un problema a Jesús. Pero Jesús nunca se confió de esas intenciones. Otra ocasión vino un hombre y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: no me llames bueno. Ahora, lo que está diciendo acá Jesús en esto, como dice el pastor Miguel Núñez, es que Jesús no negó que él fuera Dios, sino que estaba enseñando: si me llamas bueno, considérame igual como a Dios. De lo contrario, no me llames Dios, o no me llames si lo que dices es solo adulación. El Señor, que conoce los corazones, que conoce nuestros corazones, que conocía el corazón de este joven, le dice: no uses la adulación si tu intención no es la correcta. Y esto habla a nuestros corazones y a nuestras vidas.
Mis amados hermanos, no es solamente la calumnia, la injuria, la difamación, la adulación, sino el chisme, sobre lo cual nosotros también tenemos que mirar nuestras vidas. Porque el chisme tiene la mentira como parte de su propia propaganda, porque falsifica la realidad de lo que ha sucedido, porque la amplía, porque difunde un rumor y aumenta sobre aquello que se ha dicho. O se dice cosas que no corresponden a la realidad y lo que se está buscando es aumentar la credibilidad. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. El chisme, dice la Escritura, es bocado dulce. El chisme, por eso es que hay programas de chismes. A la gente le encanta el chisme. Recientemente con todo lo que ha pasado con Shakira y Piqué, yo creo que todos hemos estado de chismosos en las redes sociales mirando qué es lo que ha pasado. Porque se nos ha vuelto eso, un chisme. Mis amados hermanos, pero nosotros como cristianos tenemos que estar evitando este tipo de cosas. Más con nuestros hermanos, más con nuestros conocidos. Mis amados hermanos, Proverbios 20:19 dice, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Mis amados hermanos, y esto es cierto. Si hay una persona a la que tú le estás escuchando chismes, ¿qué seguridad tienes tú de que esa persona no está chismeando acerca de ti? Y evita tú eso. El chisme es contarle cosas a otra persona sobre otra persona que tú debes haberle dicho a esa persona, en primer lugar. No estar de chismoso diciéndole al otro. Lo correcto de nuestra parte es, si te vienen a contar un chisme y tú ya le dijiste a esa persona, ven, yo te acompaño para que le digas. ¿Sabes? Cuando tú le dices eso a esa persona, la persona para ir de inmediato al chisme. Y tú no te vuelves cómplice de ese pecado. Tienes que tener cuidado de eso. Mis amados hermanos, ni difundir chismes, ni participar en chismes. No te asocies con el chismoso, es la orden del Señor. La exageración es otra forma en la que nosotros mentimos. Cuando una persona conversa y exagera sobre los hechos, niños, es que están aquí, que me escuchan, los niños son muy propensos a exagerar cosas. Eso es mentir. Cuenta las cosas como realmente sucedieron. Pero no lleves esos hechos para tratar de impresionar a los demás. Mira, tú puedes impresionar a una persona que no te conoce, pero Dios te está viendo. Si tú exageras lo que estás diciendo por llamar la atención de tus amiguitos en el colegio, seguramente vas a obtener eso. Pero Dios te está viendo y Dios conoce tu corazón. Has mentido. Tienes que arrepentirte de ese pecado. Debes cuidarte de eso. El silencio cómplice. El silencio cómplice es saber algo sobre un delito que se ha cometido, una falta que se ha cometido y se oculta por proteger al culpable o por no involucrarse. Eso está mal. La Escritura nos dice que al final la verdad saldrá a la luz. Dice porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo capítulo 10, versículo 26. El silencio cómplice es una forma de mentira. Si tú sabes de un delito, tu responsabilidad no es callarlo. Tu responsabilidad es denunciarlo. Así como dice, no se quede callado, denuncie. Mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad. No seamos cómplices de la mentira. No aceptar la responsabilidad o no asumir la culpa es una forma también de violar este mandamiento. Cuando hay un hecho determinado y una persona transfiere la culpa a otra para no admitir su responsabilidad, está mintiendo. No, yo no fui, fue tal. Niño, ¿cierto? Yo no fui, fue el perro. No hay que transferir la culpa o la responsabilidad. Es un pecado que trae graves consecuencias, de hecho. Fue lo que pasó en el principio. Dios llama, después de que el hombre y la mujer han pecado, Dios llama a Adán y Adán dice, eres que la mujer que tú me diste. Y la mujer, no, fue la serpiente, ninguno asumió la responsabilidad. Pero todos eran culpables. Miren, mis amados hermanos, yo tengo que reconocer mis faltas y mis pecados. Yo no puedo echarle la culpa. Yo soy víctima del pecado, pero también soy victimario. Yo también he ofendido. Así que tengo que asumir mi responsabilidad. No puedo estar transfiriendo la culpa. Miren, las consecuencias de la culpa transferida, el no asumir la responsabilidad en el jardín del Edén.
Desde allí está pasando esto. El decir medias verdades también es una mentira. Una media verdad es una mentira completa. Cuando una persona revela solo parte de la verdad para no quedar mal o no, para no perjudicar a alguien o no perjudicarse a sí mismo, está mintiendo. Ocultar información entra dentro de esta categoría. Yo tengo que decir todas las cosas, tengo que hablar la verdad. La hipocresía es una forma de mentira, porque consiste en aparentar algo que no se es. Cuando yo doy una apariencia sobre algo en mi vida, y lo vemos, puede pasar en la iglesia, mis amados hermanos, dar una apariencia de santidad, cuando en realidad no se está viviendo de esa forma, eso es hipocresía espiritual. ¿No era lo que hacían los fariseos? ¿No fue lo que precisamente Jesús señaló de estos hombres? Hipócritas, les decía Jesús. ¿Y por qué? Porque ellos enseñaban una cosa, pero hacían otra totalmente diferente. Se comportaban de una manera, y eso nos pasa a nosotros, nos podría estar pasando a nosotros en la iglesia, poner una cara, una apariencia, mis amados hermanos, pero en casa o en el trabajo que nos conocen pueden estar viendo algo de nosotros. Y estamos mintiendo. Tiene que, en nuestras vidas como creyentes tienen que caracterizarse por la integridad. ¿Y sabe lo que significa la integridad? Que seamos de una sola pieza. Somos de una sola pieza. Lo que somos en la casa, somos en la calle, somos en el trabajo, somos en la iglesia. Mis amados hermanos, tenemos que trabajar en esto. Esta y otras mentiras como las que diariamente tendremos que batallar, mis amados hermanos, porque al igual que consideramos en otras ocasiones, podríamos seguir mirando y mirando y mirando cosas que son mentira. Y tenemos que tener cuidado con eso. Arthur Pink dice, la prohibición de dar falso testimonio contra mi prójimo me prohíbe igualmente dar falso testimonio sobre mí, lo cual se hace cuando me hago pasar por más santo de lo que soy, o cuando finjo ser más humilde o más cualquier cosa de lo que realmente soy. No solamente miento cuando hablo algo que no es verdad, yo miento cuando muestro algo que no soy. Debo tener cuidado y debo trabajar en mi carácter. Al considerar entonces la mentira, tenemos que ver lo destructiva que es, porque afecta distintas áreas del ser humano. De hecho, algo que me llama la atención es que la mentira se relaciona con otros pecados. Para robar a una persona tiene que mentir. Para cometer adulterio, un adúltero tendrá que mentir. Para codiciar algo, una persona tendrá que mentir. Para decir que ama a Dios, tendrá que mentir. Así que estos mandamientos se relacionan, mis amados hermanos. Y esto lo que hace es agravar nuestra condición delante del Señor. Debemos reconocer que una persona no es mentirosa porque miente, sino miente porque es mentirosa. No pecamos cuando decimos mentiras, mentimos porque somos pecadores. Y hay algo en nuestro corazón que necesitamos trabajar. Así que para trabajar en esto, pensemos por qué razón mentimos. Muchas veces las personas mienten o mentimos para quedar bien delante de otros, o para no meternos en problemas, o porque nos importa más nuestra reputación, nuestra imagen. Mis amados hermanos, la única imagen que nos debería importar es la imagen que Dios tiene de nosotros. Eso no significa que yo tengo que vivir de cualquier forma. No, mis amados hermanos, es que tengo que ser íntegro. Para Dios es más importante nuestro carácter que nuestra reputación. De hecho, ¿saben? Una de las cosas que van a hacer contra los cristianos y contra los creyentes es que van a difamar de nosotros. Pero dice la Escritura que somos bienaventurados si por causa de Cristo, si por causa del Evangelio, dicen contra nosotros cualquier cantidad de cosas que son mentira. Somos bienaventurados, pero qué triste es que digan de nosotros cosas que son ciertas. Eso sí es triste. Mis amados hermanos, ¿cuánto daño se le ha hecho al Evangelio por personas que, diciendo ser una cosa, actúan de otra forma? De eso es algo que nosotros tenemos que arrepentirnos. Como cristianos debemos hacer un compromiso con la verdad y convertirla en una práctica para nuestra vida, si es que debemos mostrar el carácter de Dios en nosotros, como Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 37. Antes bien, vuestro hablar sea sí, sí o no, no. No tengo que estar diciendo mentiras, no tengo que estar diciendo medias verdades. Si me comprometo, si digo algo, eso es cierto.
Lo que más es de esto, mal procede, procede el mal, dice. Por eso se hace necesario el mandamiento y la instrucción y la promesa que nos muestra este mandamiento. Y es mi tercer punto, la instrucción del mandamiento y su promesa. La instrucción del mandamiento y su promesa. Yo sé que el panorama que mostramos con esto es muy duro. Pero mis amados hermanos, la única forma en la que yo puedo, como haría un médico, atender a la situación de un paciente es mostrarle su condición real. Si no lo hago, yo mismo estaría mintiendo. Pero tenemos que ver la realidad de nuestro pecado y la condición en la que nosotros nos encontramos para que realmente nos demos cuenta de un Salvador y de la necesidad que tenemos de un Salvador. Si yo no soy consciente de esa realidad, el único perjudicado voy a ser yo. Si yo no le digo al médico todos los síntomas, ¿cómo me va a formular el médico el tratamiento adecuado? O si yo oculto los síntomas para no quedar mal. Mis amados hermanos, esto se aplica también a lo espiritual. Primero debo reconocer mi pecado. Hemos mentido de diversas maneras y a todos los niveles. Yo quiero que vayan por favor a Romanos capítulo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Pablo habla acerca de la condición del ser humano, en Romanos capítulo 3, el versículo 9 dice que pues somos mejores nosotros que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tenemos que confrontarnos con la palabra para darnos cuenta de nuestra condición. Y tenemos que darnos cuenta de que nosotros, al primero que le hemos mentido, es a Dios mismo. Y podríamos preguntarnos, ¿le podemos mentir a Dios? Él nos ve. Sí, sí le mentimos a Dios. Lo hicieron Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, el versículo 4 y el versículo 9. Porque ellos creyeron que podían engañar a Dios. Delante de los hombres nosotros podemos mostrarnos de una forma, pero Dios nos está viendo. Dios conoce nuestros corazones. Cuando nosotros actuamos a sabiendas que estamos pecando, estamos mintiéndole a Dios. Porque Él nos ve. Mentir nos resulta muy fácil cuando creemos que podemos salirnos con la nuestra. Ese es el gran problema de nosotros, mis amados hermanos. Que nosotros creemos que podemos salirnos con la nuestra con la mentira. De hecho, algo que me llama la atención en cuanto a la mentira es que hablamos acerca de niveles de mentira y tratamos de estratificar las mentiras. ¿Sí se ha dado cuenta? Mentiras blancas, mentiras negras. Esta no es tan grave, sí, mentiras piadosas, ¿no? Yo no sé de dónde sacan eso. Mis amados hermanos, no podemos salirnos con la nuestra delante de Dios. Al igual que en un asesinato, en un adulterio, en un robo, el riesgo es que siempre vamos a caer y vamos a recibir las consecuencias. Por ahí dice un viejo conocido refrán, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Porque el mentiroso siempre va a tratar de ocultar su mentira. ¿Y cómo lo va a hacer? Mintiendo, añadiendo pecado a su pecado. Por eso es que tenemos que tener cuidado, tenemos que, como hijos de Dios, recordar que el Señor nos puede leer a nosotros como un libro abierto. Mira, nosotros no le podemos ocultar nada al Señor. Él nos ve, nos escanea. Dice la palabra del Señor, en el día del juicio, todos nosotros tendremos que dar cuenta de cada palabra que hayamos dicho, que hayamos pronunciado. Por tus palabras se te absolverá o por tus palabras se te condenará. Ahora, si hablamos acerca de la mentira, ¿quién de nosotros quedaría absuelto? Por eso es que tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. Debemos darnos cuenta y ser reflexivos, analíticos, con respecto a cada palabra que digamos. Al igual que este mandamiento, la advertencia es que debemos
tener cuidado de cómo estamos usando nuestro lenguaje. Si damos un testimonio veraz, de acuerdo a lo que nos enseña este mandamiento, nuestras palabras van a dar testimonio en el día del juicio. Eso no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Tampoco podemos caer en el moralismo, entonces no voy a decir mentiras. Porque entonces vamos a caer en un pecado peor, que es el orgullo. Es que yo nunca digo mentiras. Y tengo que tener cuidado con eso. Debo mirar a aquel que sí vivió un carácter correcto y perfecto. Jesús mismo, en 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 21, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21 dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis amados hermanos, la respuesta al pecado no está en mí, la respuesta al pecado está en Cristo. Dios lo hizo a él pecado para que él recibiera el castigo. Mis amados hermanos, cuando tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando tú vas a Cristo y pides perdón por el pecado de la mentira, el Señor ya ha recibido el castigo por ti, para que nosotros seamos ahora hechos justicia de Dios en él. Dice la palabra del Señor que en su boca no hubo engaño. Él jamás mintió. A él tuvieron que levantarle testigos falsos para poderlo condenar, porque nunca mintió. Y eso es importante entenderlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 al 24, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que el que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. He ahí la respuesta al pecado de la mentira. No es que tú dejes de decir mentiras, claro que debes dejarlo hacer, pero es entender que Cristo ya pagó el pecado, el castigo por el pecado, que ahora tú debes vivir una vida diferente, como dice el versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, y ahí lo que tenemos que hacer, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quieres enfrentar el pecado de la mentira? Ve a Cristo y pídele a Él que te ayude a enfrentar ese pecado. ¿Quién sí usa la mentira como una estrategia? Satanás. Satanás es el padre de las mentiras, es el acusador de los hermanos. Él es homicida y mentiroso desde el principio, dice Juan capítulo 8, el versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra del Señor. Jesús hablando acerca de Satanás, dice la escritura, versículo 44: y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y lo que Jesús está diciendo es una confrontación hacia los fariseos y hacia los que lo escuchaban. Mis amados hermanos, ¿nosotros somos de quién? Porque cuando decimos mentiras, nos parecemos más a Satanás. Así como, ¿cómo debe ser nuestro hablar? ¿Cómo debe ser nuestro actuar? ¿A quién queremos parecernos? Entre nosotros no debe ser así. Jesús rechazó la mentira y declaró: bienaventurados los que son insultados por su nombre, porque él nunca cometió pecado ni hubo engaño en su boca, como ya lo leímos. Jesús es la personificación de la verdad, y aquellos que le siguen se proponen abandonar toda maldad y todo engaño. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: desechar la mentira, el engaño, y buscar más bien maneras de edificar a otros, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4,
el versículo 24 y 25. Lo leíamos también acerca de la nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que desechar la mentira. No es la forma correcta. Colosenses capítulo 3, más adelante, Colosenses capítulo 3, el versículo 9 al versículo 11, dice la palabra del Señor: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Dónde podemos encontrar nosotros la respuesta a la mentira? Yendo a Cristo. Yendo a Cristo, pidiéndole que Él nos ayude. Debemos llenarnos de la verdad. Juan capítulo 15, el versículo 35, y hablando acerca del testimonio de la palabra de Dios, la escritura misma es la verdad. Juan capítulo 15, el versículo 3 al versículo 5, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así como tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Juan 17, 17, hablando acerca de la verdad, dice la escritura, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Necesitamos llenarnos de la palabra. En el Nuevo Testamento, Pablo, hablando acerca de esto, dice que tenemos que llenarnos, que abunde en nosotros la escritura, llenarnos de la verdad. La promesa de este mandamiento es que debido a ese nuevo pacto, el Señor va a escribir en nuestros corazones ahora su ley. Y esto nos va a llevar a vivir de una forma diferente. Él es el que va a cambiar nuestros corazones de piedra en corazones de carne, sensibles a su voz, para que nosotros podamos obedecerle. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, vamos a ser transformados. De tal manera que aquí vamos a dejar de mentir. Vean, ya no usamos la mentira, porque ya no hablamos mentira entre nosotros. Nos preocupamos por el bienestar de nuestro prójimo, porque sabemos lo dañina y destructiva que es la mentira. Y vivimos ahora de una forma diferente. Pero una promesa eterna es que en el cielo, cuando estemos en la presencia del Señor, ya no va a ser necesaria la mentira. Jane Wilkin dice esto: en el cielo y en la tierra nueva ya nadie dará falso testimonio contra su prójimo, porque hecho a la imagen de Dios. Imagina eso un momento. Si alguna vez sentiste el aguijón de ser difamado o la vergüenza de ser calumniado por otro, imagina un lugar en donde eso nunca suceda. Si alguna vez sentiste la justicia de ser correctamente representado y la satisfacción de edificar a otros con tus palabras, imagina un lugar en donde esa sea la norma. Cada vez que nos negamos a injuriar, adular, permanecer callados, cometer atribución errónea, callar el delito y todo esto que hemos visto, vivimos hoy en esa realidad futura. Hoy anticipamos eso cuando vivimos de una forma diferente. Dice Wilkin lo siguiente: cada vez que decidimos pronunciar palabras veraces, alentadoras, vivificantes sobre nuestro prójimo y se lo expresamos, invitamos al cielo a la tierra. Venga tu reino, se haga tu voluntad. Lo hemos orado, lo hemos cantado. Cuando no mentimos, cuando hablamos la verdad cada uno con nuestro prójimo, el cielo y la tierra cada vez están más cerca. Y hacemos de este lugar mucho mejor, no por nosotros, sino por la obra del Señor. Pero nuestro problema no solamente es la mentira, nuestro problema es la forma en cómo hablamos nosotros, porque deberíamos hablar siempre la verdad. Debemos tener entonces cuidado con esto. Tal vez algunas preguntas de aplicación nos sirvan. Y quiero finalizar con esto. Debemos preguntarnos esto: ¿estás acostumbrado a mentir? Y debo atribuir estas preguntas a dos autores, a Miguel Núñez y a Jane Wilkin. Estas preguntas son de ellos. ¿Estás acostumbrado a mentir? Miguel Núñez dice esto: pregúntate por qué lo haces. Es un ejercicio práctico para descubrir cuáles son las brechas de tu vida espiritual. ¿Por qué mientes? ¿Qué es lo que te motiva a mentir? Evalúate y pídele perdón al Señor por eso.
¿Cuántas veces al contar un hecho lo has exagerado para hacerlo lucir más increíble? Niños que están aquí, ¿cuántas veces han exagerado un hecho para ser más creíbles? Pero solamente, no le pasa solamente a los niños, nos pasa también a nosotros. Pregúntate por qué buscas esto. Esto te servirá para conocerte a ti mismo, hacer este ejercicio y empezar a cambiar. Si mientes para agradar al otro, recuerda que no eres responsable de cómo se sienten o actúen los demás. Agrada primero a Dios, Él se encarga de los demás. Agrada primero a Dios, Él se encarga de los demás. ¿Cuál de los pecados, dice ahora Jane Wilkin, del mal uso de la verdad, la injuria, la adulación, la calumnia, el chisme, la exageración, eres más propenso a cometer? ¿O es el que más cometes? ¿Qué problema del corazón puede estar impulsando ese patrón de mal uso en tu vida? ¿Qué situación es la más probable que funcione como disparadores para que hagas mal uso del nombre de tu prójimo o para que hables mal de tu prójimo? ¿O cuál prójimo suele ser tu blanco? Dice Jim Wilkin. ¿Cuál es la persona a la que tú buscas difamar, calumniar? ¿Por qué razón lo estás haciendo? Piensa en eso. ¿Cómo podrías cambiar tu respuesta típica, tanto la de tu corazón como la respuesta verbal? Y si alguien está sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que no considerar con seriedad este pecado es muy grave en tu vida. Y es una alarma. Muchos tienden, como les decía, a considerar niveles de mentira. Que hay unas mentiras blancas y otras mentiras negras. Unas que son más, no tan graves y otras que son más graves. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que delante de Dios mentira es mentira. No importa el color que le pongas. Mentira es mentira, no importa el color que le pongas. Dice John MacArthur, la verdad no tiene grados ni matices. Una verdad a medias es una mentira completa y una mentira blanca es realmente negra. Así que no te engañes. Estás en grave riesgo. Las consecuencias de no abandonar este pecado, de no ir a Cristo en arrepentimiento y fe, son muy grandes. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8 dice de la siguiente forma. Apocalipsis 21, el versículo 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos están en la misma condición. Pero dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, y era también un pasaje que meditábamos la semana pasada, 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9 al versículo 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y uno podría decir, Pablo, pero qué duro eres. Pero él da la respuesta, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. La respuesta a este pecado es, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a Cristo, ve al Padre solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, y hallarás una nueva vida en la que la mentira no sea la fuente, en la que la mentira no sea lo fundamental en tu vida, sino que sea la verdad. Como dice la Escritura, Jesús mismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Deja de mentirte, deja de engañarte. Ve corriendo a Cristo, porque el riesgo es muy grande. Lo que está a juego es tu vida misma. No te engañes. Ve a Cristo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos has dado de poder estar escuchando tu palabra y rogando, Señor, viendo nuestra condición, que tú nos cambies y que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos y confróntanos con la realidad de la mentira en nosotros, Señor, y ayúdanos a cambiar, Padre. Señor, tu palabra nos dice que ya no debemos hablar mentira,
sino que debemos hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo, por amor a Él, porque tú eres la fuente de la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida, y por eso te rogamos que nos ayudes, Señor. Gracias por estar con nosotros en este día, y te pedimos, oh Señor de la gloria, que tú nos cambies, que tú nos ayudes, Señor. Transfórmanos por medio de tu palabra, cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, transfórmanos para vivir de acuerdo a tus propósitos. Señor, confesamos hoy nuestro pecado de la mentira y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu verdad. Oh Señor, a ti sea la alabanza y la exaltación, a ti sea la gloria y la honra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.